Señor Martínez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, han estado mucho tiempo siendo observados como una especie de extravagancia analítica y ahora resulta que muchos dicen, caramba, tenían razón. Ustedes fueron los primeros que anunciaron lo que iba a pasar. Pues sí, yo a veces digo, por desgracia teníamos razón, porque cuando vienen todas estas situaciones de crisis, y esta va para largo y va a ser más dura, pues el problema es la gente que se queda parada, que la sufre, que tiene, que sus expectativas de vida se ven truncadas, ¿no? Eso es lo que realmente nos preocupa y por eso digo por desgracia. Nosotros ya llevamos unos 11 años analizando esta situación y advirtiendo que de seguir así iba a pasar lo que acabó pasando hace aproximadamente un año y medio, 2 años. Pero también le diré, si me permite, que el origen de esta crisis es muy anterior a la subprime y a todas estas cosas que han estallado ahora. Dígame, ¿dónde empieza? ¿Dónde está el cabo del hilo para el que podamos tirar? Desde nuestro punto de vista y también de mucha gente que está trabajando con nosotros y asesorándonos, por ejemplo, como Vicente Navarro, y que este tema lo tiene muy visto y muy analizado, yo diría que es en la revolución conservadora que encabezan Margaret Thatcher y Ronald Reagan. A partir de ahí, y de, digamos, la consigna de Ronald Reagan, de hay que adelgazar el Estado y engordar las finanzas, ahí, hace ya más de 30 años, empieza todo. La caída del muro, en cierto sentido, parece dar la razón a un pensamiento que dice, ha concluido cualquier tipo de disputa, aquí solo hay un camino, pasemos por él, ¿no? Pues efectivamente, tiene usted razón. Se pasó unos años en que el pensamiento progresista, el pensamiento alternativo, el pensamiento de cambio estuvo como que no tenía, o sea, como que no había nada, ¿no? Que era el fin de la historia, que habían triunfado las tesis liberales, neoliberales, y que efectivamente pues todo lo social sobraba y que el Estado sobraba. Y bueno, luego hemos visto que de aquellos polvos, estos lodos. Es decir, al haber desmontado, al haber acabado con todas las capacidades que tenían los estados de control, de regulación, etcétera, al haber puesto la economía por encima de la política, se resintió no solo lo que sería digamos, un sistema económico como el que había antes, más controlado y regularizado, sino que se resintió también la democracia. A estas circunstancias que ha señalado usted podríamos añadir, porque jugó un papel, digamos, acelerador muy serio, el del ultraliberalismo que en cierto sentido abanderó Bush, digamos, que fue el momento en el que todo ese pensamiento que usted señalaba pareció adquirir ya definitivamente carta de naturaleza imperial, digamos, ¿no? Bueno, efectivamente, Bush padre, Bush hijo, lo que hicieron fue seguir esta estela. Estuvo el paréntesis de Clinton, pero Clinton al poco tiempo también varió ya sus posiciones, digamos, como que vio que era complicado, a pesar de que hizo algún intento, y realmente el pensamiento único, que es el problema que yo veo más grave de todo esto, el pensamiento único, el plantear que solo hay una vía, que es un capitalismo feroz en el que se acaban los derechos sociales, pues triunfó. Porque hay un tema que usted ha citado y es muy importante, la caída de la Unión Soviética, que esto pareció dar alas. Pero hay algo que fue muy importante para esta gente para imponer este tipo de tesis, que fue el liquidar el movimiento obrero. Y a su vez acabar también con la clase obrera fordista tal y como la conocíamos anteriormente. Ese es otro elemento que también a la izquierda y a los centroizquierdas los dejó muy despistados, porque se cambió de un modelo de capitalismo fordista a un modelo de capitalismo financiero, se cambió de la economía real, de los talleres, las fábricas donde la gente se veía, se solidarizaba, se apuntaba al sindicato, a una situación en la que nada de esto existía. Y cómo hacer frente a esa situación, frente a aquellas personas que no tenían más objetivo que enriquecerse y debilitar el sistema democrático. Sí, porque mientras eso ocurría, estábamos leyendo todos el asunto en una clave más progresista, conservadora, derecha, izquierda, pero un buen día descubrimos que lo que ustedes estaban diciendo empezaba a ser aceptado. Era algo más o algo más profundo. Es que el pensamiento representado por las democracias, digamos, la voluntad popular representativa, estaba quedando derrotada por unos poderes no representativos que estaban alzándose claramente con la autoridad.
Esto que ustedes decían hace algún tiempo está empezando a ser aceptado de una manera bastante general. La democracia, en cierto sentido, en fin, en desventaja respecto a esos otros poderes. Efectivamente, nosotros ya hace 11 años empezábamos a denunciar la dictadura de los mercados. Entonces nos miraban, estos tíos y estas tías, estos locos, estos tirapiedras, que dirán que están planteando la dictadura de los mercados, si la democracia y el capitalismo son consustanciales, si esto no sé qué es. Y resulta que nosotros ya avisamos que todos estos mercados financieros, y los mercados tienen nombre y apellidos, es decir, son la gran banca, son las grandes transnacionales, son estos brokers potentes que manejan fondos de pensiones y manejan fondos de inversión y por lo tanto decide, son personajes como George Soros, que él mismo ha dicho que es un especulador y que vive de eso. Es decir, esta gente resulta que ha ido adquiriendo tal capacidad de control que manda sobre los gobiernos y a su vez los gobiernos en demasiadas ocasiones se pliegan y se arrodillan también ante ellos. Observamos que además, y esa es la pregunta que le quiero formular, los gobiernos están empezando a verse en grandes dificultades para conservar alguna posición ideológica. Vayamos al momento presente. Lo ocurrido el día 9 de junio en la Comisión Europea, que toma una decisión muy positiva de actuar conjuntamente para establecer algún tipo de parapeto a la dictadura de los mercados, obliga a todos los países europeos, tengan gobernantes de derechas, gobernantes de izquierdas, gobernantes de lo que sea, a cumplir un determinado código de preceptos sin escape posible. La pregunta es, ¿tiene sitio el pensamiento izquierdista en la actual sociedad con este imperio que estamos en este momento señalando? Yo creo que tiene más sitio que nunca. Sí, se explica y se actúa con inteligencia y a su vez con contundencia. Es decir, lo que esta crisis que viene desde los años 70 está demostrando es la crisis del propio sistema. Todos estos problemas que tenemos en estos momentos de economía financiera, de grandes movimientos que ahora resulta que han quebrado, bancos que han cerrado, productos basura que ellos mismos, entre ellos mismos, en una guerra comercial entre ellos mismos, se han ido colocando unos a otros, todos estos inventos financieros que se han hecho, resulta que todo esto ha quebrado. Y entonces resulta que en un mundo en que en apariencia el capitalismo es omnipresente y no tiene otra solución, pues resulta que nos encontramos con que hay una cantidad de paro tremendo, con que hay muchísimos países que se están empobreciendo, con que hay muchísimos países pobres y a su vez con que Europa está en una posición muy débil. Porque en estos momentos la Unión Europea, por ejemplo, está siendo, está sufriendo una auténtica delincuencia financiera, porque yo creo que las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre, en que sus monedas están siendo atacadas, el euro está siendo atacado, los propios estados están siendo atacados y sobre todo lo que es peor, las clases trabajadoras las clases populares están siendo atacadas sin misericordia, porque nosotros en estos momentos cuando denunciamos con mucha preocupación todo este auge de la economía financiera y todo este hundimiento de la economía real, es porque estamos pensando en los derechos de los trabajadores, en los derechos de los empleados públicos, pero también en los derechos de los pequeños empresarios, en los derechos de los trabajadores autónomos que van a por un crédito a un banco y no se lo dan, que están viendo cómo sufren una situación. Es decir, yo lo orientaría y lo que diría es que en estos momentos, ¿qué tiene que reivindicar la izquierda desde el punto de vista económico? Pues que la economía es para las personas. Y en estos momentos, la propia Unión Europea, por su deriva neoliberal, no está pensando en la economía para las personas, está pensando para salvar los mercados. Sí, se trata